Hoy nos convertimos en detectives médicos para resolver un caso intrigante, el síndrome del seno enfermo. Y todo empieza con una pregunta que va directa al corazón del asunto. Para encontrar la respuesta, vamos a seguir paso a paso un caso clínico real. Es la mejor manera de entender qué pasa cuando el motor del corazón, de repente, empieza a fallar. Pues bien, nuestra historia arranca en urgencias. Llega una mujer de 74 años que se ha desmayado en casa, así, de repente, lo que se conoce como un síncope. Aunque se recuperó por sí misma, hay una pista clave. Llevaba 3 meses con mareos. Esto no es algo de un día. Así que el equipo médico se pone manos a la obra. Vamos a ver cómo empiezan a encajar las primeras piezas del puzzle, empezando por su historial y el primer examen físico. A ver, su historial nos dice que además de los mareos se sentía cansada y le faltaba el aire. Tiene hipertensión y diabetes, vale. Pero, atención, y esto es muy importante, no está tomando ningún medicamento que pueda estar frenándole el corazón. La causa tiene que ser otra. Y ahora llega el momento de las pruebas. Las constantes vitales que le toman en urgencias nos van a dar la primera gran pista, la primera prueba de peso en este caso. Bueno, y aquí es donde salta la alarma. Fijaos, tensión arterial, normal. Saturación de oxígeno, bien. Azúcar, en rango. Pero, ¿y la frecuencia cardíaca? 38 latidos por minuto. Eso es extremadamente bajo. Lo normal sería entre 60 y 100. Esto es lo que se llama una bradicardia severa, y es una bandera roja en toda regla. Con esa frecuencia cardíaca tan baja, el siguiente paso era obvio. Necesitaban ver qué estaba pasando con la electricidad del corazón. Y el electrocardiograma, el electro, les dio la prueba definitiva que estaban buscando. El electro reveló algo que helaba la sangre. Había momentos, instantes, en los que el corazón simplemente se paraba. La señal eléctrica desaparecía. Son las llamadas pausas sinusales. Y claro, estas pausas encajaban a la perfección con los mareos que sentía la paciente. Y aquí está el dato más brutal de todos. La pausa más larga que registraron fue de más de 4 segundos. 4 segundos sin un solo latido, imaginaos. Con razón se desplomó. El cerebro se quedó sin riego sanguíneo. Con una prueba tan contundente en la mano, el equipo ya podía empezar a descartar otras posibles causas. Como en una buena investigación, hay que eliminar a los sospechosos uno por uno. El primer sospechoso. ¿Podría ser un infarto? Pues no. No había dolor en el pecho, los análisis de sangre que miden el daño cardíaco eran normales y las pruebas de imagen no mostraban ningún problema. Descartado. Vale, siguiente sospechoso. ¿Y si fue un desmayo común? ¿Un síncope vasovagal de esos que dan por un susto o por ver sangre? Pues tampoco encaja. ¿Por qué? Porque no hubo ningún desencadenante. Y sobre todo, ese ritmo cardíaco tan bajo y mantenido, eso no es de un desmayo normal. Eso grita problema eléctrico. Así que, después de ir tachando sospechosos de la lista, todas las pruebas apuntaban en una única dirección. El diagnóstico estaba claro. El culpable era el síndrome del seno enfermo. Es un nombre un poco raro, pero lo explica muy bien. El marcapasos natural del corazón, ese pequeño punto que da la orden de latir, el nodo sinusal, pues estaba dañado, enfermo, probablemente por el desgaste de los años. Y ya no era capaz de hacer su trabajo. El razonamiento clínico, como se ve, es impecable. La conexión es directa. Las pausas que se vieron en el electro son la causa de los desmayos. Y como no había ninguna otra causa externa que lo explicara, caso cerrado. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuál es el plan de acción para una situación tan peligrosa como esta. En urgencias lo primero es estabilizar. Se mantiene a la paciente monitorizada, se tiene preparada medicación por si el corazón se frena aún más e incluso un marcapasos externo por si la cosa se pone fea. Pero todo esto es temporal, mientras se llama a los cardiólogos para la solución de verdad. Y la solución definitiva, la que va a arreglar el problema de raíz, es un marcapasos. Un pequeño dispositivo que se implanta debajo de la piel y que a partir de ahora se encargará de que el corazón nunca más vuelva a hacer esas pausas tan peligrosas. Es básicamente un sustituto del marcapasos natural que ha dejado de funcionar. Claro, hemos visto el caso dentro del hospital, pero ¿qué pasa si esto ocurre en la calle, en casa? El material que hemos analizado también nos da un plan de acción para una emergencia fuera del hospital. Para los equipos de emergencia existe un protocolo muy claro. Lo más importante es evaluar si la persona está estable o no, ver si hay alguna causa obvia e irreversible y, sobre todo, llamar a emergencias para un traslado inmediato al hospital. El tiempo es oro. Este caso, esta historia de detectives médicos, nos deja con una reflexión final que es probablemente lo más importante de todo. Y la gran lección es esta. Un desmayo, sobre todo en una persona mayor, nunca debe tomarse a la ligera. Nunca. Como hemos visto, puede ser el aviso de un problema del corazón muy grave. Pero al mismo tiempo,
Este caso nos enseña el increíble poder de la medicina actual. Gracias a un diagnóstico certero y a una tecnología como el marcapasos, un problema que podría ser mortal, hoy en día tiene una solución definitiva y eficaz.